Bien, entonces, bueno, buenos días a todos. Lo primero que quisiera partir, entonces recordarle, entonces hoy día hay control a las 6, no olviden de eso, y tienen hasta las 6 del otro día para entonces poder entregarlos. De todas maneras, supongo el auxiliar y yo estaré también atento, de vez en cuando miraré cursos en caso que tengan dudas para poder sacar dudas que se os denunciado, esas cosas. Estaremos atentos para que sea lo más claro posible. Ok. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta o si no comenzamos con las últimas cosas que estábamos discutiendo. Entonces, ¿estamos bien, parece? Ok, creo que todo está bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar la clase. Lo que les estuve mostrando la clase pasada tiene que ver con algo que desarrolló Gibbs en función de las ideas de Boltzmann. Y Gibbs lo que va a descubrir es que se le ocurrió una idea muy simple que fue que lo que les conté es que tener un gran sistema en contacto con un pequeño sistema y al usar esto y usar la propiedad que la energía del gran sistema era mucho más grande que la energía del pequeño sistema, expandió en eso anterior y encontró una expresión muy simple para la probabilidad que llamamos la distribución de Gibbs o de Boltzmann. Y esta distribución nos permitió encontrar leyes muy, muy interesantes y lo que les mostré en la clase pasada, vuelvo a colocarlo, es que aquí voy a hablar después de la clase, la de velocidad, o sea, en la mitad de la clase, pero partí hablándole con la energía. Entonces aquí voy a colocar la energía, fíjense, voy a colocar partículas y lo que les mostré es que, pues, fíjense que parte de una instrucción rara, porque las partículas son eyectadas con la misma energía, cuando el sistema llega al equilibrio termodinámico, fíjense, se va a empezar a establecer un equilibrio que si uno mira instantáneamente, esto me muestra cómo es la energía de las partículas, me dice que hay muchas partículas, lo que está haciendo ahora el computador es que calcula instantáneamente para el tiempo, y en ese instante va a la partícula uno y calcula su energía, va a la partícula 2 calcula su energía, va a la partícula 3 calcula su energía, y después el computador lo que hace es que colecta toda esta información y hace lo que llamamos un histograma. Es como que yo hago la prueba, por ejemplo, termina la prueba y en ese instante tomo, ok, ¿cuántas personas tuvieron, no sé, un 5, un 6, un 4 y hago un histograma de notas y eso me debe dar una distribución. Aunque ustedes no los crean, en clase las notas también tienen una distribución, ¿ok? Ahora, muchos piensan que una correcta distribución de una prueba debe ser una gaussiana. Voy a explicar hoy qué es una gaussiana, que es una distribución como una forma de campana, ¿ok? Se llama campana de Gauss, pero no fue Gauss el que la primera vez que la estudió, pero bueno, de una forma que llamamos campana de Gauss, se establece un equilibrio, tal como acá se establece una distribución de equilibrio. Ese equilibrio me dice que mucha gente, por ejemplo, está en una nota intermedia y esa es la nota que representa ese control. Por ejemplo, si el control, por ejemplo, fuera relativamente difícil, quizás la media es baja, hay muy pocas personas que sacan buenas notas y seguramente también deben haber muy pocas personas que sacan muy malas notas. ¿Ok? Eso uno espera que ocurra. Ahora hay gente que dice que debiera no ser una gaussiana, sino debiera ser una distribución con leyes de potencia, es decir, que en vez de caer como exponenciales, decaen con otro tipo de comportamiento, pero como somos poquitos, no alcanzamos a ver eso. Pero si tomáramos, por ejemplo, todas las notas, incluso ustedes mismos, toman sus notas de todas las notas que han tenido desde que están en la universidad o incluso del colegio, pueden encontrar que existen leyes. Eso es muy extraño. Dice, pero ¿por qué aparecen leyes? ¿Por qué uno encuentra cosas como esa que está ahí? Ok, bueno, alguien por ahí puso puro rojo. Bueno, si uno tiene puro rojo, eso es lo que nos demuestra qué es, cuál es el equilibrio que se establece en nuestras notas. Lo interesante es que eso no es casualidad, eso espero que es lo que quiero que deben aprender, o sea, lo que quiero convencerlo es que aparezcan notas o que aparezcan leyes no es una casualidad, tiene que ser una propiedad profunda de algo que no nos damos cuenta, que es algo inconsciente, porque estas partículas, no es que una partícula acá, ella quiera decirle a la otra, o decirle, oye, inventemos una ley, no, es algo que emerge del comportamiento colectivo. Y esto es muy interesante porque en naturaleza, a nivel, digamos, microscópico, uno se da reglas simples. Por ejemplo, acá la única regla que le doy es que cuando las partículas colisionen, conserven energía y momentum, cosa que es bastante razonable. ¿Ok? O sea, bueno, la física nos demuestra eso y en buena aproximación, e inmediatamente se establece este tipo de ley para la distribución de energía. Y vuelvo a decirle, lo mismo para ustedes. Ustedes simplemente dicen, ¿cuáles son las leyes? Bueno, estudiar, pensar, aprender, y ese proceso de intercambio va a hacer que se balancea y llegue a un equilibrio.
Obviamente, cuando uno, por ejemplo, si uno quizás en el colegio tiene una cierta distribución de notas que es distinta a la que tiene ahora en la universidad, o incluso pueden analizar distintos años, colocan todas sus notas y se pueden dar cuenta que en este año me ha ido bien o mal. Y lo interesante es que uno puede de alguna forma jugar y quizás decir, voy a dedicarle más tiempo, menos tiempo, usar otra estrategia, y uno podría incluso ser capaz de mover esa distribución. Obviamente requiere mucho tiempo, porque es una cosa de equilibrio, requiere muchas pruebas, muchos ensayos, qué sé yo. Eso permite establecer equilibrios, ¿ok? Entonces, vamos a colocar, espérense, acá un poco más. Entonces voy a colocar más partículas para que vean que incluso las partículas nuevas que voy a agregar son partículas que tienen distinta masa. Estas partículas, voy a colocar partículas rojas, son ligeras. Entonces voy a cambiar el botón de acá, voy a colocar rojas, voy a colocar un par más para que veamos un poco más cómo entonces juegan las partículas. Fíjense, coloco muchas de estas partículas rojas, coloqué 200, voy a colocar un poco más, y voy a decirle acá al computador que me muestre el equilibrio de las partículas rojas y el equilibrio de las partículas azul, y se fijan, rápidamente llegan a equilibrio. ¿Ok? Después de un rato vemos que no importa lo que haga, son más ligeras, pero aún así aparece esta distribución que me dice que hay muy pocas partículas, que tienen muchas partículas con muy poca energía y muy poquitas partículas con muy alta energía. ¿Ok? Para la velocidad vamos a descubrir que también van a haber leyes muy interesantes, pero fíjense, aquí nos quedó distinta. Fíjense, la curva azul y roja que están acá son muy similares, pero acá vemos que son muy distintas. Vamos a ver también al transcurso de la clase por qué ocurren estos equilibrios y cómo Gibbs logró establecer esto. Entonces, lo que los trato de convencer es que con reglas muy, muy simples de intercambio de unos con otros, uno puede establecer, digamos, o el sistema, si llega a un equilibrio, se establecen leyes. ¿Ok? Así que es muy sorprendente esto, y vuelvo a insistir, en la economía nos pasa esto, o sea, uno coloca y se establece un equilibrio económico. Incluso el planeta en su conjunto ha sido estudiado y tiene leyes que lo describen, que se llama ley de Pareto, que nos dice cómo, digamos, es la distribución, por ejemplo, de la riqueza, cómo nos dice que hay poca gente que es muy rica y cómo hay mucha gente que no es rica, y cómo se distribuye el dinero. Y uno dice, pero da lo mismo, es que el sistema capitalista no es bueno, qué sé yo. Todo eso se puede discutir, pero estas leyes incluso han sido comprobadas en sociedades muy antiguas, la egipcia, y entiendo bien que también la Mesopotamia, algunos pueblos, entiendo que fueron los sumerios. A partir un poco de análisis histórico, uno trata también de establecer cómo era la distribución de la riqueza. Hay gente, no sé, los poderosos, entre comillas, o no sé, los monarcas más ricos, y uno establece ese tipo de distribución, y lo increíble es que vuelve a aparecer el mismo tipo de leyes. Así que es un poco extraño, porque ahí no había capitalismo, era más bien monarquía, solo hay intercambio, trueque, etcétera. Uno puede establecer que cuando hay intercambio de cosas, los sistemas extrañamente tienden a encontrar equilibrio. La pregunta, ¿cómo son esos equilibrios y por qué? Sobre todo el caso de la economía es más abierto, en el caso de la física, lo que les voy a mostrar es más fácil de entender, pero nos enseña que los sistemas macroscópicos, y este es el último mensaje que les quiero decir antes de empezar la clase, se autoorganizan. ¿Ok? Cada uno de estos ingredientes que están acá, cada uno de estos componentes, no tiene idea de que en su conjunto hacen leyes colectivas, pero el comportamiento del conjunto establece reglas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Para simplemente terminar con un ejemplo que me gusta mucho de la vida. Cada uno de ustedes está formado, si quieren, ok, quizás su organismo más básico de vida son sus células, y quizás complementadas con bacterias. Estas no están conscientes de unas con otras, simplemente hacen sus procesos naturales de intercambio de energía, etcétera, pero la suma colectiva son ustedes. ¿Ok? ¿Qué quiero decir eso? Que se autoorganizan a nivel macroscópico y forman leyes que les dan origen a ustedes. Entonces, un poco, en este caso, lo que nos está enseñando esto es que a partir del mundo microscópico podemos entender o darnos cuenta que, sin que haya conciencia de lo que está pasando cada una de ellas, genera algo colectivo macroscópico que es muy, muy inesperado e interesante. Ok, entonces, dicho eso, vamos ahora a cómo tratar de explicar esto en forma un poco más rigurosa y cuidadosa, que es lo que estamos entendiendo. Ok, no sé si hay dudas ahí, si no, de todas maneras voy a colocar un pequeño repaso de lo que estábamos discutiendo, digamos. Entonces, todo esto que les estoy contando se basa en una idea muy simple de Gibbs. Entonces, el personaje importante es Gibbs en este caso. Gibbs y Boltzmann. En realidad, Boltzmann también hizo bastante estas cosas, pero fue Gibbs que quizás colocó la idea más básica. Entonces, la pregunta que se hizo fue, se imaginó un gran sistema
Ok, esta vez lo voy a colocar al lado para simplemente cambiar la figura que hacemos siempre. Un gran sistema, que es un termostato, en contacto con un pequeño sistema. En nuestro caso, el gran sistema era simplemente todas las partículas eran un gran sistema y tomé una sola. Entonces me pregunté cómo es la distribución de energía de una sola. ¿Ok? Y eso me dio esa exponencial que voy a comentar ahora. Entonces, este gran sistema es un termostato, tiene temperatura T, termostato muy grande. Entonces, este gran sistema lo vamos a colocar acá, tiene su temperatura, digamos, está en equilibrio y lo pongo entonces en contacto con este pequeño sistema que está acá, que es el sistema que estamos estudiando, que les dije que Gibbs hizo algunos supuestos, digamos. Los supuestos que hizo Gibbs fue que yo voy a estudiar este sistema y voy a hacer algo especial, que su único supuesto fue que estudió todas las configuraciones. Supone que uno es capaz de conocer todas las configuraciones microscópicas, cosa que en la práctica es muy, muy complejo de hacer, pero supongamos que somos capaces de hacer eso. Y lo otro que hizo fue que las ordenó, puso el estado, la configuración uno, la rotuló con uno, es la que tiene menos energía, después tengo una que tiene energía 2, etcétera, etcétera, hasta quizás algo que ni siquiera está acotado. Tengo energía ER. Y lo interesante que hizo Gibbs fue que simplemente lo que hicimos fue, si calculamos la probabilidad, entonces lo que hizo fue calculamos la probabilidad de que el sistema se encontrara en ese microestado ER. ¿Ok? Hago notar que les dije que podía haber que muchos tuvieran la misma energía. ¿Ok? Pero si tengo uno solo ER, porque es distinguible, entonces, lo que vimos que la probabilidad eran los microestados del sistema, es uno por la probabilidad del otro sistema, que es los microestados del termostato, pero ese se puede escribir como la exponencial de la entropía partido entonces por la constante de Boltzmann. Y después como la energía ER, todas las energías que puedo tomar el sistema son mucho más chicas que las energías que hay en el termostato. La energía que tenía el termostato era la energía total menos ER. Entonces expandimos eso en Taylor y al expandir en Taylor nos quedó que eso era la derivada de la entropía con respecto a la energía, eso es la temperatura, y eso nos llevó entonces a escribir una fórmula muy bonita que nos dice que la probabilidad de encontrar el sistema chiquitito, una energía ER cualquiera, debería ser ER partido por KT. Ok, el R viene el desarrollo de Taylor, la temperatura viene la derivada de la entropía con respecto a la energía, encontramos eso y vimos que esto estaba dividido por una función de normalización que tenía que ver con la entropía del termostato y la constante de normalización original. Entonces, esta nueva constante de normalización le llamamos función partición, que vamos a ver que tiene algunas cosas muy interesantes en el futuro. Y esto fue el resultado importante que llamamos entonces distribución de energía de Gibbs. Y también, bueno, hay gente que le llama Gibbs, también en honor a Boltzmann, Gibbs-Boltzmann. ¿Ok? Entonces, esta nos dice que la probabilidad de encontrar el sistema en una configuración cualquiera es simplemente la energía del sistema dividido por KT. Entonces, eso nos llevó a hacer un gráfico muy bonito la clase pasada, que era el que estábamos viendo en el computador. El computador obviamente no sabe de este cálculo, el computador simplemente simula la interacción entre partículas y conserva la energía. Entonces, lo que vimos es que si acá colocamos ER, entonces yo me preguntaba cuál es la probabilidad de que una partícula tuviera una energía determinada. Entonces lo que hizo el computador, entonces simplemente él va calculando y si quieren en promedio vemos que emerge una distribución de este tipo exponencial. Ahora el computador no es que siga una partícula y en el tiempo tiene velocidad 4, 7 joule, 40 joule, 800 joule y va así. Lo que hace más fácil es que detiene el tiempo y hace un promedio en el espacio. Ahora, eso lo llamamos un ensamble espacial, debe ser equivalente a un ensamble temporal. Es decir, como todas las partículas son iguales, en realidad, si mido una en el tiempo, debe ser equivalente a medirlas todas en el mismo tiempo. ¿Ok? Es un poco la idea. Ahora, si lo hacen con cuidado en el tiempo, el resultado es el mismo. Pero es interesante que como son partículas indistinguibles, en vez de hacer un promedio temporal hasta un tiempo muy grande, lo puedo hacer instantáneamente y eso me da información. Así que eso también es interesante. Entonces encontramos que la distribución tenía esta forma que está acá, que era una exponencial,
¿ok? Eso fue lo que encontramos, digamos, en el computador y esto es lo que encontró también Gibbs. Entonces, lo que nos pusimos a hacer, les empecé a enseñar a hacer era, ok, pero esta distribución me dice efectivamente que hay muy poquitas partículas por acá que tienen mucha energía y muchas partículas que tienen, digamos, poca energía. Entonces, lo que quiero calcular ahora es, la pregunta dice, es ¿cuál es la energía típica? ¿Ok? Eso lo llamamos el promedio. ¿Cuál es el promedio de energía que tiene mi partícula? ¿Ok? Entonces, el promedio de energía. Entonces, uno quisiera saber cuál es el promedio de energía que tiene la partícula. Entonces, recuérdense cómo ustedes calculan el promedio. Bueno, ustedes simplemente calcularían por ejemplo, promedio de notas, dirían, me pregunto cuántos 7 tengo, cuántos 6 tengo, y simplemente sumo y divido por el número de notas. Bueno, eso matemáticamente es equivalente a simplemente a calcular la probabilidad que tengo una energía E multiplicada por E y la integro o la sumo sobre todas las energías posibles que tengo. ¿Ok? Eso es exactamente hacer un histograma. ¿Ok? Eso quiere decir, si es que alguien no ve este promedio obvio, esto es como sumar sobre todas las energías, la energía E, la multiplico por el número de veces que tengo energía E por el número total de energías que he visto. Eso que está ahí es simplemente la probabilidad de tener una energía E, que ya conocemos cómo es la fórmula. ¿Ok? Es claro, supongo, para todos. Si alguien tiene dudas, de todas maneras me puede preguntar por el chat o siempre me puede interrumpir si es que algo no es claro, por supuesto. Entonces tenemos eso que está ahí. Entonces queremos calcular esto, pero para calcular esto, nuestro primer problema que hay que aprender a hacer es que tengo que saber calcular bien. Tengo entonces cero infinito, tengo E, acá tenemos energía de menos, entonces tenemos energía ER, en realidad este es el promedio de los estados ER, partido por KT, y esto dividido por Z. Lo primero que tenemos es que la constante de normalización no la conocemos, así que uno quisiera poder calcularla y saber cuál es el valor que tiene esa energía, digamos. ¿Ok? Entonces, para saber esta constante Z, vamos a usar el hecho que si yo sumo sobre todas las probabilidades posibles, entonces eso tiene que ser exactamente 1. ¿Ok? Si yo sumo sobre todas las probabilidades posibles, tiene que ser 1. Así que eso tiene que ser igual a suma de integral de exponencial de menos R partido por KT de R partido por Z. Entonces uno saca esto de acá y lo hicimos en la clase pasada, pero simplemente es calcular Z, una integral muy simple, cero infinito, una exponencial. Eso lo calculamos, ¿ok? Simplemente ahorra un poco de tiempo y eso nos da que simplemente esto vale KT. Así que encontramos que la probabilidad de que un sistema tenga energía ER vale exponencial de menos ER partido por KT y dividido por KT. Eso hace tal que al integrar en todo el espacio nos dé exactamente 1. ¿Ok? Y ahora, y esta es una cosa que espero que aprendan, porque es un truco muy, muy eficiente para muchos problemas. Uno se pregunta, ok, necesito calcular la energía promedio de esta distribución de Gibbs. Y esto es, fíjense, es ER por exponencial de menos ER partido por KT dividido por la función partición, que en este caso vale T. Otra cosa importante, la función partición en general va a ser una función de la temperatura. Ya vamos a ver en el futuro de qué es función la partición para otros casos, pero por ahora es la temperatura. Entonces, nos queda, y acá ER. Entonces tengo que integrar esto que está acá. Entonces, para hacer esto, uno puede hacer el siguiente truco, es que esto es igual a saco el 1 partido por KT afuera, y fíjense, voy a introducir un pequeño truco. El siguiente lo que va a hacer es que esto va a ser igual a tomar menos la derivada de d a de beta, de 0 a infinito de exponencial de menos ER beta. Beta simplemente es una variable auxiliar que me acabo de inventar, que tiene la forma, ya lo hemos usado una vez, es 1 partido por KT. ¿Cuál es la utilidad que tiene eso que está ahí? Si lo miran, la utilidad que tiene es que, fíjense, que si ustedes toman la derivada, si uno toma la derivada de la exponencial, es simplemente, bueno, con respecto a beta, al derivar eso va a ser menos E por la exponencial. ¿Ok? Así que efectivamente, bueno, el KT ya lo saqué para afuera, está ahí. Entonces me queda que efectivamente si yo derivo la exponencial, obtengo ER por exponencial de eso, salvo un signo. Y por eso lo coloqué afuera.
Entonces, se fijan, es mucho más fácil porque calculo una integral y simplemente la derivo. Y al derivarla me va a dar la energía. Pero voy a mostrarles que lo que llamamos cumulantes, yo voy a explicar qué son los cumulantes, van a ser siempre derivadas de esto que está acá. Y esto que está acá, no sé si se dan cuenta, esto que está acá es simplemente la función partición. Así que en general vamos a ver que lo que estoy diciendo es que el valor medio. Ok, la energía en general va a ser simplemente algo así como uno partido por kt, el valor medio de la derivada con respecto a beta de la función entropía, de la función partición, y la función partición, lo interesante es que es función de la temperatura, por lo tanto es función de beta porque una y otra se relacionan como uno partido por kt. Así que estas dos cantidades en general van a estar relacionadas. ¿Ok? Así que sí podemos encontrar una relación entre ellas, digamos. Entonces veamos cómo se calcula. Entonces, muy fácil, fíjense, una vez que aprendimos este truco, fíjense que la energía es muy fácil de calcular, es simplemente va a ser uno partido por kt de menos la derivada con respecto a beta de la función partición, pero ya les calculé la función partición, en este caso vale kt, así que tengo que calcular la derivada de kt, pero kt, si lo escribo como beta, es uno partido por beta, ¿ok? Beta, eso de aquí lo saco, recuerda, esa es la definición que estoy usando, así que me queda eso, directamente eso que está ahí, es la función partición que ya había calculado, la había calculado antes, así que era uno partido, era kt, luego es uno partido por beta. Y fíjense, calculemos ahora qué nos da la energía. La gracia es que lo que estoy haciendo va a ser válido en muchos contextos, por eso es la gracia, o sea, no es solo para este caso, o sea, cada vez que tenga probabilidades como esta, vamos a ver que la energía promedio es la derivada de la función partición, por eso se vuelve algo importante la función partición. Entonces, ¿qué me queda? Uno partido por kt, la derivada de uno partido por beta respecto a beta es muy fácil, es menos, con el menos me queda más, uno partido por beta cuadrado. Pero beta es uno partido por kt, así que esto me queda uno partido por kt por 1 partido por uno partido por kt al cuadrado, así que me queda kt cuadrado arriba. Y ahora simplemente simplifico y entonces me dice lo que más o menos esperamos es contar que la energía típica de mis partículas es kt. Este es el primer resultado interesante que encontramos. ¿Eso qué significa? Significa, si ahora volvemos a nuestro problema, significa que la distribución, lo que les estaba mostrando, calculamos que había una exponencial. Bueno, la energía típica que tiene la exponencial vale kT. ¿Ok? Esa es la energía típica que tiene el sistema. Es decir, que mis partículas, cuando las miramos antes, que podemos volver si quieren un segundo al applet y mirarla. Entonces, si yo miro mis partículas y veo cómo están evolucionando, lo que descubriríamos es que cada partícula tiene en promedio, obviamente a veces tiene más energía, a veces tiene menos energía, pero en promedio la energía es kT. Entonces, alguien por ahí me puso, cuando les pregunté lo de las notas, me dijo puros rojos. Bueno, el kT equivalente por ejemplo, en mi distribución de nota, sería ese rojo. O sea, si yo calculo, independiente del curso sea cálculo, sea álgebra, sea física, o sea otro curso, yo saco un promedio, voy a ver que es una distribución, y si calculo el promedio, puedes contar que eso me da la energía típica, o si quieres la nota típica que me describe. En este caso, eso es kT. Entonces, si en por ejemplo, este caso acá, por ejemplo, le damos calor, es decir, vamos a subir la energía del sistema, ese kT tiene que subir, y por lo tanto la exponencial que estamos viendo acá, se tiene que ir deformando. A medida que le doy más energía, la exponencial se va a ir deformando, digamos, ¿ok? Siempre, ahí demasiada energía, estamos perdiendo las partículas. Simplemente pasamos la presión que aguanta esta olla a presión que tenemos en esta simulación. Pero está perdiendo energía y la distribución, por supuesto, se va deformando. Entonces tenemos esa energía como la energía típica que describe al sistema. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? No sé si alguien tiene preguntas, si no, ahora voy a hablar de la dispersión. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Bien, entonces, una vez que tenemos esta energía, la subsiguiente pregunta que uno se hace es, ok, parece que hay una pregunta, dice, ¿es como un modelo de distribución continua? Sí, sí, por supuesto. O sea, obviamente obviamente el sistema va más lento, pero efectivamente es un modelo de distribución continua. ¿Ok? Eso si fueran n, fuera el número de Avogadro, es continuo. ¿Ok? Lo aproximamos por algo continuo. Pero siempre va a ser, digamos, si tengo poquitas partículas, discreto. Y vuelvo a insistir, ustedes también pueden ver todas las notas que tienen. Si van ustedes continuo, discreta, mientras más notas tengan, más continuo se hace la distribución de curvas. Ya vamos a ver otro ejemplo bonito donde se va a ver más claro.
Entonces, muy bien. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ok, tengo esta distribución que estamos viendo acá, pero como les acabo de mostrar, uno dice, ok, pero KT no es muy representativo. A veces tengo partículas que tienen energía que están muy por acá o energía por acá, y uno le gustaría saber cómo son las fluctuaciones. ¿Ok? No sé si conocen este concepto, también lo llamamos dispersión. Simplemente uno se pregunta, por ejemplo, tomo un estudiante y me dice, yo le digo, ¿cuáles son sus notas promedio? Entonces el estudiante me dice, mi nota promedio es un 5,3. Y yo inmediatamente te voy a preguntar, ¿pero cuál es la dispersión? Y la dispersión, o qué quiero decirle, ¿cuán representativa es su nota? Entonces, para responder eso, el estudiante me debería decir, mire, la desviación estándar de mis notas es 0,5. ¿Eso qué significa? Que cuando agrupa todas las notas están muy cerca de esta nota, pero se desvían típicamente 0,5. Es decir, si tenía un 5,3, eso quiere decir que tiene muchas notas también que tienen un 5,5, 0,7, hasta llegar a 0,5, es decir, 5,8. Y también hacia el otro lado, es decir, que también tiene notas como un 5,1, un 4,9, también son muy comunes. Entonces, vamos a hablar un poco del concepto de dispersión. Entonces, la pregunta es, ¿cuán representativo es el valor medio? Entonces, para hacer eso, la forma correcta de responder eso es simplemente debemos conocer lo que llamamos la dispersión. Entonces debemos determinar la dispersión. No sé si todos conocen este concepto, pero supongo que sí, pero aprovecho a hacer la pregunta, si es que alguien no lo conoce, me dice, pero supongo que es un concepto cotidiano que muchos debieran conocer, supongo. ¿Sí? La varianza. Alguien puso por ahí. ¿Sí? Está claro para todos. Supongo que todos conocen la dispersión o al menos han escuchado esta palabra en muchos contextos. Entonces, ¿cómo uno calcula la dispersión? Entonces, a la dispersión usamos este símbolo que está acá, bueno, se llama delta E, eso lo vamos a llamar dispersión, delta E, y esta dispersión la vamos a definir, bueno, a mucha gente gusta definir al cuadrado, pero a uno le gustaría definirla como, uno le gustaría tomar el valor que tiene la energía en cualquier instante, le resto el promedio, ¿ok? Eso me da las fluctuaciones, lo elevo al cuadrado porque me da lo mismo si las fluctuaciones son para arriba o para abajo, y lo promedio. Esto es lo que llamaríamos la dispersión al cuadrado. ¿Ok? O sea, la dispersión, lo que nos gustaría más bien a nosotros llamar, la dispersión es simplemente la raíz cuadrada del promedio de tomar la energía que tengo menos el valor medio, ¿ok? Todo esto elevado al cuadrado y promediado. Esto es lo que llamamos la dispersión. Ahora, espero que sea claro. ¿Es claro para todos? Supongo, si es que alguien no es claro, me dice, pero es eso, es simplemente tomar la energía y ver cómo son las fluctuaciones promedios en torno al equilibrio. Ahora en la práctica hay una fórmula más cómoda, simplemente que es un poco de álgebra. ¿Cuál es? Nos dice lo siguiente: si tomo esto, como es un cuadrado, uno dice, bueno, esto tiene que ser el promedio del primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, ¿ok? Más el segundo al cuadrado, ¿ok? Así que hasta ahí nos queda eso que está ahí. Después uno introduce o la operación promediar, simplemente el promedio la suma de los promedios, eso está bien, eso es correcto, es una operación lineal. Entonces, lo que hacemos ahora es que entonces introduzco eso, entonces me queda el primero al cuadrado, ¿ok? Menos dos veces el promedio multiplicado por el promedio. El promedio es una constante, así que lo puedo sacar fuera del promedio, ¿ok? Porque es una constante, así que me queda el promedio por el promedio. Y el último me queda más el promedio al cuadrado. No sé si les quedó claro este último paso de acá, pero si es que a alguien no le quedó claro eso que está ahí, simplemente es que el promedio, cuando ya el promedio tiene el mismo valor, siempre es constante, así que lo puedo sacar hacia afuera sin ninguna dificultad. Y por lo tanto me queda dos veces el promedio por el promedio, eso me queda menos dos veces el promedio al cuadrado, y por lo tanto, entonces, eso que me da como resultado final es que la varianza, que es la cantidad o la desviación estándar, tiene muchos nombres distintos. Yo prefiero llamarlo dispersión, por simplemente dice cómo los datos se separan unos de otros. Es simplemente tomar la energía o el valor o sacar el promedio del cuadrado, y hay que restarle simplemente el cuadrado del promedio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente el promedio por el promedio cuadrado, menos dos veces el promedio cuadrado, más un promedio cuadrado, simplemente me queda menos promedio.
al cuadrado. Así que esta es la fórmula típicamente que usamos para estudiar la dispersión de datos, ¿ok? Seguramente en los cursos que han hecho experimentales, si es que han hecho, digamos, espero que hayan podido hacer algún laboratorio, si no, lo que hacen es que uno toma datos y con esto uno calcula esta fórmula que está acá. Entonces ahora, ¿cómo calcular esta cantidad en nuestro caso? Queremos saber cuál es la dispersión en el problema que estamos viendo. Bueno, en este caso es muy simple. En nuestro caso, la distribución de Gibbs, tenemos que, en nuestro caso, ya calculamos la energía, ¿cómo se llama? La energía al cuadrado vale simplemente KT, eso lo conocemos. Y entonces lo que nos faltaría calcular es saber ahora cuánto vale esta energía que está acá, que es el promedio de energía al cuadrado. Eso es lo que nos faltaría es contar, eso no lo conocemos. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Y de nuevo, entonces uno diría, bueno, es muy fácil, el promedio de esta cantidad, por definición, tiene que ser la integral de 0 a infinito de ER al cuadrado, ahora por la exponencial de menos la energía ER partido por KT, y todo esto multiplicado por integrado sobre la energía. Y de nuevo usamos el mismo truco que el que estábamos haciendo antes. ¿Cuál es el truco? Que cada vez que hay que calcular una energía al cuadrado, una energía a la n, en realidad tiene que ver con hacer estas derivadas con respecto a beta de la función partición. Veamos por qué. Entonces, fíjense, e al cuadrado es, bueno, faltó colocar aquí z, por supuesto, que ya lo calculamos, que es kt. Obviamente faltó la constante de normalización. Sacamos por fuera un kt, ¿ok? Y adentro entonces nos queda de 0 a infinito ER por exponencial de menos, y esta vez voy al tiro a colocar beta, para que sea más obvio, de ER. Y entonces esta parte de acá nos damos cuenta que se puede escribir como, si quiero que salga al cuadrado, es simplemente tomar dos veces la derivada ahora de beta, ¿ok? ¿De qué cosa? De la integral de 0 a infinito de exponencial de menos ER de beta. ¿Ok? Si yo derivo dos veces con respecto a beta, entonces cada vez que lo derivo baja un menos ER, pero como son dos derivadas, baja menos ER al cuadrado, y por lo tanto eso queda ER, y por lo tanto esto que está acá me dice de nuevo lo interesante, que esto es dos veces derivada de A de beta de la función partición. ¿Ok? Entonces, fíjense que aprendimos al tiro que cuando quiero calcular un e a la n, en realidad, vamos a ver que siempre va a tener que ver con 1 partido por kt, la derivada, en realidad, bueno, en general, lo voy a colocar quizá en general, pero aquí encontramos esto que está acá, pero en general, si alguien me pregunta, oiga, yo quisiera calcular el promedio de la energía elevado a n, va a ser simplemente 1 partido por kt, aquí tengo que colocar un signo menos 1 a la n, ¿ok? Porque ya vimos que el caso de energía salió un menos 1 por la derivada. Todas las derivadas impares va a haber un menos por la derivada de beta a la n de la función partición, que es función, por supuesto, de beta, o si quieren, es función de la temperatura, así. ¿Ok? Así que eso nos permite calcular en forma muy eficiente estos símbolos que está acá, donde quizá aquí debería ser una observación, simplemente el nombre técnico en estadística, donde estos n se le llaman el momentum n, momento n. ¿Ok? El valor medio es el primer momento, el segundo momento tiene que ver con la dispersión o combinaciones de él me da la dispersión. En realidad, estas restas con la energía lo llamamos, digamos, cumulantes. ¿Ok? En realidad, se les llaman cumulantes, simplemente cultura un poco más general, vamos a llamar cumulantes, un cumulante cualquiera, voy a llamar cumulante a la n, es simplemente uno lo trata de calcular, es el promedio de e menos el valor medio a la n, ¿ok? Es eso, este tipo de expresiones las llamamos cumulantes, que son funciones de los momentos, que me dice información de las dispersiones y de otras propiedades estadísticas que tienen sentido. Pero por ahora, seguramente las que ustedes conocen más son el valor medio y la dispersión, ¿ok? Son esas las que vamos a usar y son esas las que entonces voy a hacer énfasis en lo que estoy haciendo. Entonces, con esto vuelvo a mi expresión y lo único que tengo que calcular es esto que está acá. Tengo que calcular cuánto vale r cuadrado, pero eso es muy fácil de calcular, porque ahora fíjense, tengo 1 partido por kt de la segunda derivada de a de beta, ok, de la función partición, pero la función partición es kt, es decir, que es 1 partido por beta. Esto me dice que si lo derivo una vez, entonces me queda, entonces la primera derivada, me queda ¿qué cosa? Me queda que eso vale menos 1 partido por beta cuadrado, y después lo vuelvo a derivar una segunda vez, y entonces eso ahora me queda que sale, la derivada de eso es 2
o con en menos 2 con el menos queda más 2 2 partido por beta al cubo, y por lo tanto esto es 1 partido por kt por 2, ok, un 2 ahí, por beta al cubo, y eso significa que es kt al cubo, y por lo tanto esto vale, después de mucho, digamos, ok, usé estas fórmulas generales porque quiero que las usen en el futuro, que sean útiles para calcular. En realidad uno calcula una vez la función partición y después simplemente la deriva y calcula el valor medio, calcula la dispersión, calcula muchas propiedades. Por eso es muy útil usar este tipo de expresión. En este caso es un poco para insistirle el algoritmo de cálculo en general. Y entonces nos queda que es 2 y nos queda que es 2 y tengo 1 partido por kt al cubo, me queda 2kt cuadrado. Y por lo tanto, ahora sí, puedo ir a mi expresión de la varianza, que teníamos que era raíz cuadrada de e cuadrado, del promedio del cuadrado, así que eso queda 2kt cuadrado, menos tenemos el valor medio al cuadrado, pero el valor medio vale kt y al cuadrado entonces me queda kt, y por lo tanto concluimos algo que es trivial: 2kt cuadrado menos un kt cuadrado es un kt cuadrado, raíz cuadrada de eso es kt. Entonces encontramos finalmente que la varianza también vale kt en este ejemplo que estábamos discutiendo. ¿Ok? No, no necesariamente tiene que haber kt, pero eso me dice entonces, para terminar mi figura que estamos haciendo desde acá, entonces, lo que me dice es que las fluctuaciones, ¿ok? Las fluctuaciones son, digamos, los valores típicos, cómo se alejan del promedio. Entonces, las fluctuaciones también son del orden de kT, en este caso. ¿Ok? Se empiezan a fijar que la energía térmica es muy importante. Me dice típicamente la distribución y el valor que tiene en el sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, con eso logramos explicar muy bien nuestro problema y voy a hacer una segunda aplicación. Ok, vamos a hacer un nuevo ejemplo de extrusión de Gibbs porque es muy útil, y vamos a hacer, digamos, un ejemplo que yo diría que es muy importante, que lo llamamos distribución, y esta fue estudiada por otros científicos: distribución de Maxwell-Boltzmann. En realidad, mucha gente más bien la llama distribución de Maxwell, ¿ok? También se le suele llamar Maxwell-Boltzmann. Voy a usarla simplemente el nombre más usual, la distribución de Maxwell. ¿De qué se trata esto? Entonces se los muestro de qué se trata primero. Entonces volvemos acá al applet y entonces espero que la estén viendo. Volvemos a hacer play. Ok, hay que volver a iniciar esto, pero en vez de iniciarlo quizás voy a tomar otra. Acá tengo una mejor. En este caso tengo partículas, tengo 300 partículas, voy a subir, no sé, supongamos 750 partículas. Acá lo que está calculando el computador está en estas partículas, las va a colocar a todas con la misma velocidad inicial y va a soltar las partículas. ¿Ok? Van a empezar a intercambiar energía, conservando energía y momentum, y fíjense lo que aparece. Entonces acá lo que va a hacer el computador va a calcular instantáneamente el histograma, esta vez no de energía, sino de velocidad. Es decir, se va a preguntar cuántas partículas tienen, en realidad, bueno, en estricto rigor lo que va a medir es la rapidez, el módulo de la velocidad. ¿Ok? Este concepto que muchas veces lo confundimos en nuestra vida cotidiana con la velocidad. No me importa la dirección, solo me importa el módulo de la velocidad. Es decir, se va a preguntar cuántas partículas tienen rapidez 10 metros partidos por segundo, cuántas partículas tienen rapidez 400 metros por segundo, y las va a graficar muy rápidamente, porque rápidamente se establece el equilibrio. Todas parten con la misma velocidad. Es como este ejemplo a mí me encanta, es como decirle a todo el mundo: supongamos que somos entes económicos que intercambiamos entre nosotros dinero. Yo te compro, no sé, algo, tú me vendes, no sé, verduras, yo te las compro, yo te vendo, no sé, lo que yo sé hacer, y etcétera. ¿Ok? Y entonces veamos lo que ocurre cuando pasa eso. Vemos que inmediatamente se establece esta distribución, es la distribución instantánea. Esto es lo que mide el computador en cada instante, mide cuántas partículas hay. Si se ven, obviamente hay fluctuaciones. Siempre vamos a tener fluctuaciones. Vamos a volver sobre este tema en el futuro, pero siempre hay fluctuaciones. Y acá lo que hace el computador es que cada instante calculó esta distribución y la promedia, la promedia, la promedia y la promedia. Y fíjense, se establece una distribución de equilibrio que es más o menos similar a la que vemos. De hecho, acá, bueno, acá está este botón, aquí hay una curva en blanco, que es la distribución de Maxwell, que les voy a hablar. Entonces, de nuevo, encontramos una ley que perfectamente uno determina, las partículas se están moviendo, e incluso ahora puedo saber cómo es la distribución en este caso, sé completamente cómo es la distribución de velocidades de las partículas. ¿Ok? Y esto uno dice, pero ¿y para qué puede servir esto? Esto sí que es importante. Por ejemplo, si yo quisiera, y espero poder comentarlo, si no lo comprenderé en una clase complementaria, si uno quisiera irradiarse. Por ejemplo, tengo problemas, estoy enfermo de cáncer, y cómo me pueden irradiar, digamos, partículas.
que me ayuden a sanarme, que ayuden a eliminar las partículas que son, digamos, que son cancerígenas. Entonces, para eso, entonces tengo que tener algo que tenga partículas, que se muevan con cierta velocidad, que yo sepa exactamente con qué velocidad me van a golpear. Entonces, para entender eso, para poder hacer una aplicación tan importante como esa, requiero saber cómo se están moviendo las partículas. Y eso fue particularmente lo que hizo Maxwell. Maxwell estudió y estableció esta ley, ¿ok? Que vamos a ver que está íntimamente relacionada a los trabajos de Gibbs y también de Boltzmann, ¿ok? Que nos va a decir cómo se mueven las partículas y qué energía. De hecho, cuando Maxwell estudió este problema, hay gente que dice que descubrió una cosa que llamamos el caos molecular, que si uno mira las partículas están moviendo aleatoriamente, es decir, si se pegan, es como tener un pool, imagínense un pool que tuviera todas estas partículas, se están moviendo todas muy complicadas. Es muy difícil predecir, digamos, cuál es la trayectoria de una partícula. Desgraciadamente en este ejemplo no tengo, pero si las vieran, verían que hacen trayectorias muy, muy azarosas, muy interesantes. ¿Ok? Que fueron después descubiertas por Brown y que permitieron a Einstein después explicar por primera vez, usar la hipótesis atómica para explicar algo tan importante que fue el movimiento browniano que nos permitió entender que habían átomos. ¿Ok? Entonces, este movimiento muy complicado que fue descubierto o entendido, digamos, por Boltzmann, va a ser lo que vamos a tratar de hacer y que gracias a todo lo que hemos desarrollado para nosotros va a ser muy simple entender el resultado, el gran resultado de Maxwell, que es la distribución de velocidades de las partículas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, podemos ahora volver a tratar de entender. ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene duda o si no, me pongo a explicar, digamos, esta idea muy, muy interesante de Boltzmann y de, obviamente, de Maxwell, pero bueno, tiene que ver con Boltzmann. Boltzmann también estuvo muy metido en esto. Bien por acá, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿O de dónde cómo sacamos estas leyes y cómo podemos sacar muchas de las leyes? Por ejemplo, al principio de la clase alguien me preguntó qué pasaba cuando había gravedad y cómo poder estudiar, por ejemplo, la distribución de las partículas cuando hay gravedad. Lo que voy a hacer es lo que hacemos sistemáticamente, va a ser muy útil para muchos problemas. Este es simplemente un ejemplo muy importante, pero la gracia es que la idea que voy a usar, que acá usan en el ejemplo anterior y que voy a usar en este segundo ejemplo, es muy, muy práctica, se ocupa en muchos problemas. Entonces la idea es la siguiente. De nuevo me doy mi gas, esta vez pienso que hay partículas al interior, ok, en muchas partículas las coloco, digamos, ok, hay partículas, pero esta vez me preocupo de su velocidad. Ok, también puede ser su rapidez, pero vamos a preocupar la velocidad. Esta partícula se mueve hacia allá, esta hacia acá, etcétera. Cada partícula tiene asociado un vector que me da cuenta de cómo es su velocidad. ¿Ok? Y entonces, la idea de Maxwell va a ser esencialmente, en vez de considerar la energía, entonces va a ser en vez de considerar la energía como la variable, en vez de considerar la energía, en vez de considerar la energía, entonces vamos a considerar la velocidad. Consideraremos la velocidad como variable. Y nosotros sabemos que en este caso, en nuestro problema, por ahora no estamos tomando en cuenta que las partículas interactúan, por lo tanto, la energía que tiene cada partícula es solamente cinética. Es decir, que es la masa que tiene mi partícula por la velocidad. Si pensamos en tres dimensiones, pensamos primero en tres dimensiones, es vi cuadrado más bz cuadrado más, ok, bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado, dividido, todo eso, eso sería la energía cinética de mi problema. Por lo tanto, si uno le preguntara a Maxwell, uno le diría la pregunta a Maxwell, ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar mi partícula? Una partícula, bueno, la destacamos porque todas las otras son como el equivalente al termostato, pero cada una de ellas puede pensarse como que las otras son el termostato. Así que en realidad la estoy estudiando todo al mismo tiempo, pero la forma de entenderlo, la forma de presentar el problema es que tengo una partícula, ese es el sistema chiquitito, y todas las otras, 10 elevado a 23, son mi termostato. ¿Ok? Y como son indistinguibles, cualquiera hace exactamente lo mismo que la partícula azul. Y esta partícula azul, entonces me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esa partícula tenga una velocidad Bx, Bi, Bz? Después me voy a preguntar cuál es su rapidez, pero por ahora hago primero la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que tenga Bx, Bi, Bz? Obviamente, siguiendo las ideas de Maxwell y probabilidad, en este caso, obviamente, siempre debo pensar que hay una pequeña, digamos, un pequeño, obviamente, diferencial de Bx, de Bi
de BZ. Es una distribución, no es la probabilidad, la distribución tiene que estar debajo del símbolo integral para entender lo que significa esta cantidad. Entonces, eso entonces la probabilidad, si quieren verlo así, probabilidad de tener mi partícula con velocidad, si quieren Bx y Bx más delta Bx, Bi y Bi más delta Bi, ¿ok? Solo para que quede muy claro, y Bz, Bz más delta Bz. Y ahora, si usamos la idea de Gibbs, entonces siguiendo a Gibbs, entonces usamos la idea de Gibbs, usamos la idea de Gibbs, entonces encontramos, si usamos bien la idea de Gibbs, entonces encontramos que en este caso acá simplemente, como es un sistema chiquitito en contacto uno grande, expandimos la entropía, hacemos todo lo que hicimos antes, y por lo tanto esto debería ser la probabilidad, debería ser, o la distribución de probabilidad debería ser simplemente la energía, pero la energía ahora la escribo como función de la velocidad, me queda simplemente exponencial de menos m bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado partido por 2kt. Y esto dio por lo que llamaríamos la función partición, que en este caso, bueno, por ahora llamémosle z. Así que se fijan, inmediatamente eso que nos permitió encontrar una cosa muy en general, ahora lo aplicamos, y si yo sé el problema, si yo conozco la energía en cuestión, inmediatamente sé cómo es la distribución. Entonces, si alguien me preguntara si esto le pusiera gravedad, ¿cómo es la distribución de velocidades? Bueno, la agrego simplemente a la energía de la gravedad, y ahora además sé cómo se distribuyen las partículas con respecto a la altura. ¿Ok? Por ejemplo, alguien sabe que si sube la montaña falta oxígeno, y dice, ¿pero por qué falta oxígeno? Bueno, si lo piensan como un gas y le colocan ahora la instrucción de Gibbs, se van a dar cuenta que entonces va a ser exponencial de menos mgz. Entonces inmediatamente uno puede ir encontrando muchas relaciones. Así que este resultado de Gibbs es muy, muy interesante, nos permite encontrar muchas cosas. Bueno, la persona que hizo esto, a todo esto, tiene un nombre, es Maxwell, que bueno, fue para aquellos que están haciendo electromagnetismo o lo hicieron. Maxwell, el mismo que creó, unificó, digamos, creó un formalismo común para las ecuaciones electromagnéticas, digamos, James, este es uno de los grandes físicos de la historia, o sea, Boltzmann también, sin duda, pero Maxwell va a ser importante, va a crear la teoría electromagnética, va a dar origen a la teoría de la relatividad, va a ser realmente alguien que hace aportes muy, muy, muy importantes en la historia de la física. Ok, entonces Maxwell, James, bueno, Clerk Maxwell, ok, ese era su nombre. Entonces Maxwell, em, eh, entonces voy a colocar acá, bueno, Maxwell es de qué año, es del 1831, por aquí tengo el dato, 1879. Maxwell, fíjense, murió joven, ¿eh? Murió a los 48 años, joven, digamos, bueno, para los tiempos de ahora, quizás en su época no era tan joven, pero hizo grandes, grandes aportes en la física. Muchas veces siempre me pregunto, uno dice, la gente dice, bueno, el nombre de un científico importante, dice Newton, Einstein, y siempre me llama la atención porque este gran, gran personaje de la física, un poco menos conocido, siendo el padre de toda la teoría electromagnética, padre también de todas las cosas que hicimos después, de la física nuclear, la electrodébil, todas esas fuerzas solo imitaron un poco la teoría propuesta por Maxwell. Maxwell, su teoría él no se da cuenta, pero es relativista, así que también el padre de la teoría de la relatividad, ¿ok? Sin todavía, por supuesto, darle el formalismo de relatividad, pero él va a ser el que va, en mi opinión, a hacer grandes, grandes aportes, y en mi opinión no es tan conocido, o bueno, en mente científico, por supuesto, es muy conocido, digamos. ¿Ok? En el exponente, sí, quizás hay un KT, sí, por supuesto, siempre tiene que haber un KT, disculpen por ahí. Siempre es energía partido por KT. ¿Ok? Muchas gracias por la corrección. Sí, siempre es energía partido por 2 KT. Entonces, Maxwell, un gran, gran personaje. ¿Ok? Solo porque, para que lo tengan, digamos, guardado con cuidado por ahí. Entonces, digamos algunas cosas de esta distribución que descubrió Maxwell, digamos. ¿Ok? También otros piensan que, se me olvidó decir otro comentario, que al descubrir lo que llamamos la teoría del caos molecular, algunos incluso dicen que es quizás uno de los padres de la teoría del caos, que es otra cosa muy importante en las matemáticas y también en la física, pero bueno, no hablaré de eso porque eso aún no es muy claro, pero efectivamente él dice y establece que existe una sensibilidad exponencial
o una sensibilidad a cambiar un poco las posiciones de las partículas, que también hizo unos aportes muy, muy inesperados. Así que un gran, gran personaje de la historia, pero que no lo olviden. Así que James Clerk Maxwell es simplemente un gran personaje, así que no olvidar por él. Entonces veamos que podemos aprender de la expresión de Maxwell. Entonces, el primer problema es que, ok, tengo que graficar esta función si quieren, eh, antes de mostrársela, pero el primer problema que tenemos serio es que tenemos que calcular z, ¿ok? Para tener la expresión final. Entonces, la primera pregunta era resolver antes de poder graficarle y mostrarle esto, saber lo que es la función partición, ¿ok? Y esta sí ya se empieza a volver un problema difícil. ¿Ok? Vamos a ver que se puede resolver, pero vamos a ver por qué es difícil. Entonces z, habíamos dicho que es la constante de normalización. Es decir, que z tiene que ser simplemente tal que si yo tomo la probabilidad de esto, entonces dbx, dbi, dbz, ¿ok? Y la integro entre todas las variables, o sea, esto es una integral en 3 dimensiones, simplemente es para que vayan tomando conciencia del contexto en el cual estamos resolviendo este problema. Esto es una integral que va de menos infinito a menos infinito, de menos infinito a más infinito, en 3 dimensiones, y esto nos tiene que dar 1. Entonces, para que esto dé 1, lo que hay que hacer entonces, bueno, si lo reemplazamos acá, entonces nos va a quedar esta integral triple, simplemente exponencial de menos, simplemente m bx al cuadrado más b al cuadrado más bz al cuadrado dividido por 2kt, y esto dividido por z vale 1. ¿Ok? Entonces paso el z hacia el otro lado para que sea un poco más fácil, y z en realidad va a ser simplemente la integral de menos infinito a más infinito, etc. ¿Ok? De exponencial de menos m b al cuadrado más b al cuadrado más bz al cuadrado. ¿Ok? Entonces veamos qué se puede hacer con esta cosa que parece ser difícil o compleja. ¿Cómo se puede calcular esto que está acá? Entonces veamos que hay unos trucos muy, muy interesantes y hace este resultado muy, muy bonito, digamos. Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, lo primero uno se da cuenta es que obviamente está integrado en dbx, dbi, dbz. Como las variables bx, bi y bz son independientes, en realidad esta integral que estamos viendo ahí, que está un poco, se ve un poco difícil y que asusta un poco, en realidad la podemos pensar como simplemente, si lo miran con cuidado, esto que está acá es 3 veces la integral de, puede ser con respecto a cualquier variable, supongamos bi o cualquiera, porque en realidad es una variable arbitraria, así que puede ser 3 veces, llamémosla db, de exponencial de menos m bx, o b, simplemente no va a colocar índice b al cuadrado, partido por 2kt, ¿ok? 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Si es que alguien se perdió. Es 3 veces porque en realidad puedo integrar una separado de la otra, y separado de la otra, y separado de la otra. Así que es 3 veces hacer la misma integral. Así que la hago una vez. Ahora, esta integral es de esas integrales que a uno le gustaría en el curso de cálculo pasárselo a los estudiantes, porque resolverla es de esas integrales, bueno, que son difíciles de resolver. O sea que uno trata de resolver, y si uno la trata de hacer ahí, ese resultado es difícil. Difícil cuando uno no usa una astucia. ¿Ok? De hecho, los tratos intenten hacer cambios de variable, lo que quieran. Esa integral es compleja de resolver. Pero ¿cómo hacerla? Entonces, ¿cómo resuelvo este problema que parece ser difícil? Entonces, ¿ok? Alguien dice, creo que es notación UU, no sé lo que es. Ah, ok. No sé qué notación es, pero siempre notación. Entonces, ¿cómo resolver esta integral que está ahí? ¿Ok? Si es que alguien quisiera resolverla. Entonces, hay un pequeño truco. El truco que esta integral se resuelve fácil es en una extensión. A veces para resolver la integral, en vez de hacerla en el eje X, lo más inteligente es quizá a veces extenderla al plano complejo o pasarla a dos variables. Si uno hace eso, entonces voy a resolver primero y cuadrado. Ese es fácil de resolver. Y es muy difícil, pero y cuadrado es fácil. Es decir, que hago la misma integral 2 veces. ¿Ok? Entonces coloco dbx, integral si quieren dbi. ¿Ok? Total, 2 veces. ¿Por qué es fácil hacerlo en 2 veces? Porque aquí podemos usar coordenadas polares, o coordenadas polares, sí. Entonces, si hago coordenadas polares, eso significa que hago un cambio de variable, coloco b de x vale b por coseno de teta, b de y vale b por seno de teta, escribo esto en coordenadas polares, y esto es simplemente la integral de 0 a 2pi de teta, muy fácil, de 0 a b a infinito de b, y me queda exponencial de menos m b cuadrado
Ok, por supuesto acá es bx cuadrado más bi cuadrado. Eso es b al cuadrado módulo partido por 2kt y ahora me queda elemento de integración es simplemente db por b por d teta. He aquí el truco. Cuando la paso a coordenadas polares me queda esto acá. Pero esto es simplemente 2pi. Aparte, nada depende del ángulo, así que esto vale simplemente 2pi. Eso es muy fácil de calcular. 2pi, ¿ok? Y en b me queda una integral trivial porque fíjense, esto es una primitiva muy simple. Esto me queda velocidad b por exponencial de menos mb cuadrado partido por 2kt db. Y ahora sí que, perdón, coloqué dos veces el db. Y ahora sí que esta integral es muy fácil porque fíjense que la derivada de la exponencial al cuadrado, al derivarla, me baja un b. Por lo tanto, tiene una primitiva muy, muy simple. Esa es la gracia de lo que estamos haciendo. En realidad, pasar las dos dimensiones es que su primitiva es entretenida. Sí. Por ahí dice Amaru que se perdió. ¿Está claro, Amaru, o hay algo que no se entiende? Me dice dónde no se entiende y puedo explicar si es que no se entiende. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ya. Cuando empezó con el truco, pone la integral, pone d bx de bi, Sí, pone la exponencial afuera. sí. Había preguntado por qué saca hacia afuera la exponencial. O sea, la exponencial no le he sacado hacia afuera. Lo que estoy haciendo fue, acá coloqué, espera, mejor, ok. No estoy sacando hacia afuera la exponencial, simplemente volví a escribir dos veces la exponencial. La exponencial es exponencial de esto elevado a bx cuadrado, y después escribo exponencial de lo mismo a bi cuadrado. Como es la misma integral, la escribí dos veces. Como que la pone afuera nomás, pero Claro. Y ya, después las regrupo, y cuando las regrupas te das cuenta que es una integral ahora en dos coordenadas. ¿Ok? claro. Si eso entendí el cambio de variable, por qué lo separaba, todo eso. Claro. No había entendido por qué ponía dos veces de b también. Ahí me había perdido. Claro, pero eso es lo mismo que hice, solo para que quede más claro acá. Cuando escribí que esto era tres veces la integral, hice exactamente lo mismo, porque tienes dbx, dbi, dbz, la exponencial recuerda de la suma, es el producto de las exponenciales, y ahí me doy cuenta que las separo tres veces, y como son variables independientes, escribo tres veces la integral. Por eso me apareció este 3 acá. ¿Ok? Es la misma idea. Sí, sí, eso lo entendí, ya. Ahora, Gracias. ok, muy bien. Y ahora para resolver esta integral, que nos falta ya poquito, pero resolver esta integral, esta es muy fácil y esa es la gracia. Esta integral, resolverla en una dimensión es muy difícil, pero en dos dimensiones es muy fácil. ¿Por qué? Porque fíjense, tiene una primitiva trivial, porque esto es exponencial de menos m b cuadrado partido por kt. Su primitiva, cuando entonces la derive, entonces va a salir un kt que se canceló, así que tiene que haber un kt aquí, tiene que haber un m acá abajo, baja un 2b que simplemente con el 2 de abajo se cancela con un b y hay un signo menos. Así que me faltó solo colocarle un menos, voy a colocar un menos acá. Ese es su primitivo. Eso me queda que esta misma función evaluada en cero infinito. Entonces, fijan que esta función, esta es muy fácil porque la exponencial de b por la exponencial de algo al cuadrado es directamente la derivada. Entonces, al pasar dos dimensiones y hacer este cambio de coordenadas polares, me queda esta integral, y esto al evaluarlo, simplemente en infinito, por supuesto, exponencial de menos infinito es cero, exponencial se va a cero, y en cero la exponencial vale 1, ¿ok? Como tiene el signo menos, ahí me queda con el menos, que estaba al otro lado, así que me queda que i al cuadrado vale 2pi por kt partido por m. Y por lo tanto dice que la integral i, que era lo que estaba buscando antes, que era la integral de 0 a infinito de bx de exponencial de menos m b al cuadrado partido por 2kt, que era muy difícil de calcular, vale raíz cuadrada de 2pi kt. Por eso les dije que esta integral es muy difícil, porque uno dice, pero ¿de dónde va a salir un 2pi ahí? ¿Ok? Es por eso muy difícil. Si tratan de hacer esta, es compleja. Esta integral se va a hacer cambios de variable, van a dar cuenta que es muy complejo integrarla. Sin embargo, con este truco de pasarlo al plano complejo o extenderla en dos dimensiones e integrarla ahí y después aplicar raíz cuadrada, hace que sea muy simple. ¿Ok? Y encontramos este resultado que está acá. Y ahora podemos volver finalmente a nuestra función partición, que es esta i al cubo, z es i al cubo. Entonces, me queda entonces que z, si es i al cubo, entonces al cubo. Ok, entonces z me queda que era i al cubo, perdón, i al cubo. Entonces me queda que vale simplemente 2pi kt partido por m elevado a 3 medios. Esa es la función partición. Es decir que la probabilidad, y ahora sí vamos a escribir la probabilidad,
Entonces tiene la siguiente forma. Es 1 partido por z, entonces lo paso hacia arriba, me queda m partido por 2pi, ok, kt, ok, este resultado me queda kt, y esto entonces elevado a 3 medios de exponencial de menos bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado, partido todo esto por m, dividido por 2kt, ok. Entonces, no queda esta expresión bonita que está ahí, digamos, que nos habla, digamos, cómo es la función, digamos, cómo es finalmente, digamos, la distribución. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, voy a hablar un poco acerca de esta distribución. Seguramente quizás voy a hacer usar una clase complementaria, muchas propiedades de ella, porque tiene muchas propiedades, entonces quizás para no sacarlos mucho, pero si fuera en una dimensión solo para que tengan una imagen, van a ver que la distribución y simplemente voy a simplemente hacer dos gráficos y voy a terminar haciendo por lo menos dos gráficos para que sea entretenido. Entonces, si lo hace en una dimensión, va a ser así, simplemente uno grafica en un D, esto va a quedar lo que llamamos una campana de Gauss, ya voy a hablar un poco más de esta función, quizá en detalle, en una clase complementaria, va a quedar así, pero por ejemplo, si escriben, y esta es la última fórmula, si escriben esto en, por ejemplo, en dos dimensiones, que era la simulación que yo estaba haciendo, o en tres dimensiones, o que quizá en tres dimensiones, si esto lo escriben en coordenadas polares, en vez de escribir Bx, By, Bz, ocupan si quieren el módulo, es decir, que ocupamos la variable del módulo, que es raíz cuadrada de bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado, solo que hacer esto para que sea consistente con las muestras del computador. Esto entonces, la distribución es tomar esta distribución y ahora escribirla en coordenadas esféricas. Eso hace que aparezca además un 4pi porque integro sobre el ángulo, solo que anotar el resultado, no es, solo quiero que tengan el sabor de lo que estoy diciendo. Me queda el mismo factor m elevado a 3 medios partido por 2pi kt, ¿ok? Pero como ahora lo escribo en coordenadas polares, queda un b cuadrado por exponencial de menos mp. Ahora es el módulo, ahora es la rapidez, ¿ok? Partido por 2kt. ¿Por qué acabo de mostrarle esta fórmula de esta acá? Solo para que haya una idea interesante. Si grafican esto ahora, el módulo es solo para variables positivas. En este caso, si lo grafican, entonces va a ser así. Para b chiquitito, esto se va a cero, va hacia cero, después crece y después cae como una exponencial. Es decir, que en la parte de acá va como una exponencial dominante hacia acá, que va con la forma m b al cuadrado partido por 2kt, pero la parte de acá va como una cosa cuadrática. ¿Ok? Y en el caso en dos dimensiones, solo para terminar con algo entretenido, para poder cerrar lo que les estaba mostrando antes en clases, o sea, en la simulación, es que esto que ven acá, ahora sí puedo hacerlo de nuevo, digamos, esto que ven acá es, esta curva está acá es para la rapidez, entonces no es para Bx, By, Bz, en este caso en dos dimensiones, para el módulo, si lo hacen entonces de nuevo cambio variable, me va a quedar que va a ser exponencial de menos m por b al cuadrado a partir de 2kt, pero por el factor de integración del cambio variable, me va a quedar un b, por lo tanto me dice que para velocidades chiquititas es v por la exponencial, por lo tanto para velocidades pequeñas se va a cero, va como una línea recta que después se transforma en una gaussiana. De todas maneras, voy a tratar de quizás voy a hacerle una clase complementaria a esta intuición de Maxwell, donde quizás voy a mostrarle un poco más de cálculos, pero como son tantos cálculos, quizás es para no perder tanto en nuestras clases. Eh, las dificultades que tienen las gaussianas son que integrarlas son muy difíciles en general, solo cuando son entre menos infinito e infinito la conocemos. De hecho, la integral, si alguien se pregunta, la integral de 0 o de menos infinito, un x dado, no conocemos la primitiva, son muy difíciles de hacer, pero podemos calcular algunas cosas y trataré de mostrarles las cosas que podemos al menos calcular o sabemos cómo calcularlas. Pero al menos quería mostrarles que se pueden hacer estas cosas. ¿Ok? Sí, no existen primitivas. Muy bien, por alguien ahí colocó ahí. Efectivamente, se inventa esta función. Uno inventa lo que llamamos la función error. No sé si buscan por ahí error function, van a ver que se define como de menos infinito o a cero, de acuerdo a cómo la quiere definir, del exponencial al cuadrado. ¿Ok? Así que es muy interesante estas gaussianas, son difíciles de tratar. Bueno, hay muchos, durante mucho tiempo fue muy estudiada por muchos matemáticos famosos, Moire, Gauss y otros más, porque, bueno, tienen mucha utilidad y sobre todo tienen esta motivación física que es muy interesante, que distingue las partículas. Pero por lo menos con el truco que les mostré hoy día, uno al menos puede normalizarla, el valor medio lo podemos calcular la moda, podemos calcular la desviación estándar, se pueden hacer algunos cálculos que son interesantes, que creo que los comentaré en una clase complementaria, porque es solo hacer cálculo y cálculo y cálculo, pero
voy a hacer eso porque requiero que también aprendan que integrar en varias variables o hacer estas cosas tienen que aprender. O sea, el cálculo es una herramienta muy, muy poderosa, así que hay que usarla. Y sirve para calcular cosas, y sirve para predecir cosas interesantes. Por ejemplo, alguien, en este caso es más difícil, uno se puede preguntar cuál es la velocidad media de las partículas. ¿Será kT? O siquiera, o tiene que ver con kT, o raíz de kT, o algo así. ¿Qué factor la acompaña? Etcétera, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque yo le insisto que una aplicación que me gusta mucho esto, son los que llamamos cañones de partículas con los cuales irradiamos las personas. ¿Ok? Entonces es importante saber muy bien, con mucho cuidado, con qué velocidad salen las partículas, con qué probabilidad, con qué ángulo, etcétera. Y por lo tanto, todo eso lo podemos hacer a través del cálculo usando estas gaussianas que a veces son difíciles. Pero el ejemplo más importante o la idea importante es que es física. Ahora quiero que no pierdan el aspecto conceptual, es que la idea de Gibbs, de poder mostrar que la probabilidad casi de cualquier cosa, eso es lo entretenido, con el cuidado necesario, por supuesto, va a ser siempre exponencial de la energía partido por kT. Y entonces, de acuerdo a los distintos problemas que me haga, entonces voy a poder contar ahora cómo es la distribución de algo. ¿Ok? Por ejemplo, uno podría colocar un péndulo al interior y preguntarme cuál es la probabilidad que el péndulo tenga un ángulo, no sé, 60. Y la puedo calcular. ¿Ok? Es eso lo que espero que aprendan sobre todo, que con estos ejemplos vean que uno puede calcular la probabilidad ahora de muchas cosas muy fácilmente si conozco su energía y si soy capaz de identificar el termostato. ¿Ok? Son esas las ideas que espero que puedan, que hayan aprendido y que podamos usar. Ok, no sé si tienen algunas preguntas. Obviamente, quizás la clase hoy día en algún aspecto hubieron muchos cálculos, pero bueno, es necesario también hacerlos, creo yo, porque en la física nunca lo olviden. No es solo tener ideas, también tiene que tener un rigor de atrás. Eso es lo que le hace la potencia que tiene. No es filosofía, ¿ok? En la diferencia de la filosofía, uno tiene buenas ideas, etcétera, pero en físicas tienen que estar plasmadas en un lenguaje muy riguroso, que son, en este caso, las matemáticas. ¿Ok? Nunca olviden eso, eso es muy importante para no confundirlo. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta o duda, o estamos bien, no sé si que pueden preguntar algo, no sé si el control, lo que quieran, pueden preguntar si es que hay alguna pregunta. O estamos bien, no sé, ustedes me dicen. Parece que no hay preguntas por el chat, no, no tengo versión, pero no sé si... ¿Sí? Creo que estamos bien, yo me estoy procesando. Ok, está bien, no te preocupes. Ya sé que hoy día pasamos muchas integrales, digamos. Entonces no sé si hay más preguntas o si no, no, no sé, lo que quieran. Ok, entonces si no tienen preguntas, entonces les deseo mucha suerte en el control. Piensen las cosas. Mi único consejo es lean primero las preguntas, no resuelvan al tiro, piensen un poco cómo podrían resolver el problema y va a ser muy claro. ¿Ok? Eso les va a ayudar mucho. ¿Ok? Ese es un consejo que les doy. Entonces, primero piensen y después tratan de hacer las cosas. Digamos. No, no traten de decir tan rápido, sino yo lo que haría es cuando enfrento un problema, primero que hago es más o menos cómo lo resolvería, iría por aquí y por acá, y eso creo que les va a ayudar mucho. ¿Ok? Mediten bien los problemas. Ok, que les vaya muy bien. Si han estado estudiando, estoy seguro que va a todo funcionar muy bien. Y así que nos estamos viendo prontamente. La subsiguiente clase, la semana próxima, hay receso, pero aprovecharé, quizás les voy a subir, quizás, porque les debo una clase complementaria, así que quizás voy a subir las dos en esa semana. ¿Ok? Cuídense entonces. Profesor, ¿Sí? Sí, sí. a mí no me quedó claro algo. ¿El Sí. control dura en total 24 horas o una vez que se abre dura 3 horas? No, el control está diseñado para que sean 3 horas, pero tú tienes 24 horas para poder resolverlo, etcétera. Porque yo entiendo que a veces, con todas las dificultades que tenemos ahora, no sé, uno tiene que hacer otras labores domésticas, otros problemas. A veces uno no puede trabajar a ciertas horas porque hay más personas en la casa, qué sé yo. Entonces, la idea es, mi idea es que al menos tienes que estar 3 horas bien concentrado resolviendo el problema. ¿Ok? Eso es el punto. Pero tienes, o sea, se abre a las 6 y tú lo entregas mañana a las 6. ¿Ok? Gracias. Por supuesto lo puedes entregar antes si es que quieres, eso no hay problema. Pero no más allá de las 6. Ese es el punto. ¿Ok? Bueno, gracias. Muy bien. Entonces que les vaya muy bien y entonces nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao, chao, cuídense.